Bueno, a todos muy bienvenidos, a quienes nos visitan por primera vez, muy bienvenidos también. Un abrazo para todos. Amén. Bueno, hoy vamos entonces a compartir la segunda parte del tema acerca del poder que se mueve en la oración. El poder que se mueve en la oración. Recordemos que la oración no tiene poder. No hay poder en la oración. Hay poder en Dios, que es el dueño del poder, y ese poder se mueve en la oración eficaz, para que hagamos cuentas claras, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leer una vez más en Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Señor, esta palabra tuya es viva y es eficaz. Pedimos misericordia para que nuestros oídos estén abiertos a oírla y a ponerla en obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la primera parte de este estudio vimos que el mayor poder sintetizado por la ciencia, es decir, por el hombre a través de la ciencia, es la energía atómica. Pero también aprendimos, lo otro lo vimos, pero esto lo aprendimos, que hay un poder inmensamente superior al de la energía atómica a nuestra disposición, y este es el poder que se mueve en la oración eficaz del justo. El poder de la oración es tan grande, hermanos, que es capaz de apagar una bomba atómica, o el poder que se mueve en la oración es capaz de hacer que una bomba atómica no explote. También aprendimos que hay pocos hijos de Dios que han tenido el privilegio de experimentar en buena medida ese potencial tan extraordinario. Me refiero al potencial que se mueve, al poder que se mueve en la oración. Pero quien lo descubre, los hijos de Dios que descubren ese poder, esos hijos de Dios aman orar. Y aman orar porque saben que por la oración, a través de esa oración, obra el poder de Dios. Y ese poder cambia vidas, cambia matrimonios, cambia familias, cambia gobiernos y cambia naciones enteras. Pero para que nuestra oración sea eficaz, debemos descubrir cosas relevantes de la oración. Debemos saber algunos aspectos básicos de la oración, algunos aspectos básicos de la fe y sobre todo de la obra del Espíritu Santo en la oración. En el texto que leímos en Romanos capítulo 8, 26 al 27, se nos expresan dos aspectos que debemos tener claros al orar, y en ello ya estudiamos, así que solamente lo mencionamos. El primero, el Espíritu Santo actúa en la oración. Fue el estudio de hace 2 semanas. Aprendimos sobre la obra del Espíritu Santo en el acto de elevar a Dios una oración eficaz. Esto es una oración que recibe respuesta. El segundo aspecto que aprendimos es por qué necesitamos ayuda del Espíritu Santo en la oración. Y en este punto resolvimos por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en la oración. Y la primera razón evidente, que fue la que estudiamos también, es la debilidad humana. Necesitamos la obra del Espíritu Santo porque somos frágiles, sumamente frágiles. Entonces, el punto 2.1 lo aprendimos: necesitamos ayuda porque somos débiles. Y reconocemos que el enemigo hace oposición continua por el poder que se mueve en la oración. Es decir, el enemigo se opone a su oración porque conoce el potencial de poder que se mueve en la oración eficaz. Entonces la oración, hermanos, es una batalla continua y sin tregua en el campo de la fe. Porque si el enemigo ataca su fe, su oración no sirve. Hoy iniciamos entonces con el segundo aspecto acerca de por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El primer punto es: el Espíritu Santo obra
actúa en la oración. El segundo, ¿por qué necesitamos que el Espíritu Santo obre? Primero, porque somos débiles. Y hoy vamos a ver desde el segundo punto, ¿por qué necesitamos ayuda? Necesitamos ayuda en la oración para que la oración se empodere. Porque hay oraciones sin poder. Hay oraciones que no pasan del techo, hermanos. Efesios 6:10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo repito, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Podríamos parafrasear este texto así: saquen fuerza del Señor porque ustedes no tienen ninguna. Más o menos es lo que se expresa en el idioma griego esta frase. Saquen fuerzas del Señor porque ustedes no tienen ninguna. Si no nos recargamos en las fuerzas del Señor por su palabra, hermanos, nuestras fuerzas se funden. Nuestras fuerzas no van más. El diablo es más fuerte y más astuto que nosotros. ¿Sabía usted eso? Es que hay cristianos por ahí diciendo que yo al diablo lo atiendo así, con una mano. No, hermano, el que atiende con una mano al diablo es el Señor Jesucristo, porque es el único que lo venció. Estoy hablando del único hombre que venció. En Él es que nosotros tenemos victoria. Así que no se me crezca, porque el grande se llama Jesucristo. Nosotros no vencemos al diablo con los 4 versículos que sabemos de memoria, si es que lo sabemos. No vencemos al diablo porque tenemos algo que decirle. Vencemos al diablo si estamos fortalecidos por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, para dar la batalla dura de la fe. ¿A cuántos de ustedes les resulta dura la batalla de la fe? A mí sí. ¿Sabe? Porque cada vez que usted se desespera, acuérdese, sepultó la fe. Cada vez que se desespera, está metiendo su fe 2 metros debajo tierra y está diciendo: Dios me dio la espalda. Por eso es que no nos debemos desesperar, porque blasfemamos el nombre del Señor. Tantas veces desfallece nuestra fe cuando nuestros ojos ven dificultades en el camino que transitamos y pensamos: ¿y aquí qué vamos a hacer? Los héroes de la fe no se hacen cantando coros alegres y bonitos, hermanos. Mire, esta mañana me sentí gozoso en la alabanza, me sentí gozoso cantando. Pero hermanos, esto es parte de la vivencia de la fe. Esto no hace la fe. La fe se hace escudriñando la palabra, creciendo en la palabra, porque eso nos lleva a obediencia. Los héroes de la fe no se hacen cantando coros bonitos. Los héroes se hacen luchando hasta vencer en los campos de la batalla espiritual. El héroe no se hace en una pasarela. El héroe se hace en un campo de batalla, y del campo de batalla sale herido, pero sale vencedor. Le quedan cicatrices, pero las cicatrices son la evidencia de que ha vencido, porque su enemigo terminó ensartado en la espada. La oración es un campo de batalla donde se fortalece o se debilita la fe. Es ese campo de batalla que usted debe abordar, donde usted debe entrar. No oramos para que Dios nos oiga. No oramos para que Dios escuche, porque a lo mejor estaba distraído oyendo al hermano Manuel. No, oramos para que aprendamos a esperar, a oír a Dios. Es usted y yo los que necesitamos aprender en la oración. No es que Dios nos escuche, es que nosotros oigamos a Dios. Porque uno se desespera cuando siente que Dios no le oye. En ello nuestra fe se fortalece, y entonces no desmayamos fácilmente cuando damos la buena batalla y la vencemos. La constancia en la oración hace cristianos humillados a Dios. Ser constantes en la oración nos hace más humillados delante de Dios, pero más fuertes ante el mundo y el diablo que actúa en el mundo. Si somos constantes, aprendemos a moldear lo que queremos. Aprendemos
a ser sabios en lo que pedimos y sobre todo lo que nos conviene. Porque nos gusta pedir lo que no nos conviene. Nos gusta pedir lo que se nos antoja. Y si insistimos, nos disciplinamos y moldeamos los deseos a la voluntad de Dios, estamos aprendiendo a vivir como redimidos. Si moldeamos lo que pedimos y aprendemos a ser sabios en lo que pedimos, hermanos, entonces aprendemos a vivir como hijos de Dios. Porque muchas personas hacen proyectos y en la mitad del camino se les funden, se les caen, se les desbaratan, se quiebran, hermanos, porque no hay sabiduría en sus proyectos. ¿Y por qué no hay sabiduría? Porque no aprendemos a vivir como hijos de Dios. Si aprendemos a vivir como hijos de Dios, los proyectos no se caen. Si aprendemos a vivir como hijos de Dios, no tenemos que vernos tendidos en el camino llorando por lo que pudo ser y no fue. Para disciplinarnos en orar, debemos ser constantes. Debemos insistir. Claro que cuesta. Sí, Señor, cuesta. Nosotros hemos acostumbrado con mi esposa que ponemos un tapetico en el piso, porque es que ese piso está muy frío. Y si es en la madrugada, peor. Regularmente todos los domingos estamos por aquí orando. Y ese piso es muy frío, hermanos, y además talla. Cuando uno se está volviendo viejo, esto duele. Y entonces uno dice, no, se me dañan los zapatos, me duelen las rodillas. Póngale un tapetico que así duele menos, hermano. Pero dobléguese, porque si usted doblega sus rodillas, es más fácil que se doblegue su alma. Cuando entendamos el nivel de la batalla espiritual que vivimos a diario, cuando entendamos esa batalla, veremos la necesidad de orar sin cesar. Cuando comprendamos que si no oramos, que si no aprendemos a orar, desfallecemos, nos caemos y nos quebramos espiritualmente y hasta económicamente también. Cuando aprendamos eso, hermanos, comprenderemos qué tan necesario es no solo orar, sino aprender a orar. Porque orar lo hace cualquiera, pero orar con sabiduría solo los hijos de Dios que han aprendido sabiduría. Por eso es que usted ve personas que dicen, y se publica, cristianos publican eso, perdóneme que lo repita si ya lo dije, publican, Señor, entra a mi casa y llévate todas mis enfermedades. ¿Por qué no le dices, Señor, entra a mi vida y haz lo que quieras con ella? Entra a mi vida y haz lo que te parezca, porque si al Señor le place llevarnos hoy nos vamos. Pero si al Señor le place darnos la vida hasta que cumplamos 120 años, Él es el que lo decide. La apatía a la oración es una negativa a humillarnos ante Dios, el dador de todo bien. Cuando a una persona no le gusta orar es porque no se quiere humillar. Ahora, ¿a usted le ha pasado? No se preocupe, a mí también. Aquí no le estoy hablando porque yo soy un duro en oración, le estoy hablando porque reconozco lo que necesito y espero que usted también lo haga. Somos responsables como hijos de Dios de aprender a orar en espíritu y en verdad. Somos responsables de aprender a orar. No sabemos orar, pero somos responsables de hacerlo bien. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo. Orad sin cesar. El que practica, practica y practica, aprende, hermano. A mí me pasó con el inglés que se me fue yendo porque no lo practiqué. La fe se fortalece cuando nos humillamos, cuando nos vamos de rodillas ante Dios en oración franca y sumisa. Si no estamos preparados para la batalla, cuando pretendamos reprender al diablo, el diablo le saca la lengua. El diablo le saca la lengua al que no va preparado para vencerlo y se ríe. ¿Recuerdan esto? Allí está en Hechos 19:15. Mire lo que dice el diablo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El diablo sabía perfectamente quién era el apóstol Pablo porque sabía que era un hijo de Dios, que sabía humillarse delante de Dios. Pero había unos charlatanes por ahí pretendiendo poder y les dijo, ¿y ustedes quiénes son? Y se le rió y le sacó la lengua. Que no le pase a usted, hermano. Cuando digo que le sacó la lengua es que se burló. Jesús, hermanos,
No es un fetiche para lucirnos cuando vemos peligro. No es un fetiche para decir, aquí vengo en el nombre de Jesús a demostrarles quién es el que tiene poder. Jesús jamás quiso hacer eso, porque eso es arrogancia. El diablo sabe perfectamente a quién enfrenta, porque conoce a Jesús, que le venció, y también conoce a quienes están respaldados por el poder de Jesús. Si no estamos investidos de su poder, solo hacemos el ridículo invocando su nombre. Satanás teme a un cristiano empoderado con la misma fuerza de Dios. A eso sí le tiene miedo el diablo. No tiene el poder quien usa palabras bonitas o quien ora duro o incluso quien sabe orar en lenguas. No tiene poder. Tiene poder o está investido de poder el que tiene autoridad. Y tiene autoridad el que sabe humillarse ante Dios para que entonces Dios le llene de su poder. Esa autoridad se consigue en una relación íntima y personal con el dueño del poder, Dios y su Espíritu Santo. Amén. No sé si les pasa igual a mis hermanos que ministran conmigo en la iglesia, pero resulta que cada vez que predicamos o oramos por enfermos o por personas poseídas por demonios, nos sentimos desgastados físicamente, o tal vez me pasa a mí que soy más débil que ellos. Pero pues, sospecho que también al hermano Alberto le pasa, a mi hermano Aldemar y a quienes nos colaboran acá. El domingo parece un día de trabajo duro, uno termina rendido con ganas de dormir un rato. Esto no tiene que ver con que hagamos un esfuerzo físico, sino con la batalla espiritual que libramos cuando ministramos a la iglesia. Es un campo de batalla, es una lucha real, por eso necesitamos recargar fuerzas a diario. De otro modo hacemos el ridículo enfrentando las potestades del mal. Había un hermano que se jactaba de su relación con Dios. Siempre me decía, es que mire hermano, para uno tener los dones del Señor, uno tiene que tal cosa, y se me ponía al frente y hablaba en lenguas y no sé qué. Pero una vez nos llamaron para atender a una persona que estaba poseída por demonio y no estábamos en la ciudad. Entonces lo llamé, le dije, hermano, hágame el favor, vaya y atienda. Me dijo, no, a mí me da miedo. Pues hermano, uno tiene que saber que el diablo es más poderoso que nosotros, pero nosotros en el nombre de Jesús debemos tener al diablo por aquí. Lo único que debe conocer el diablo de mí es cuánto calzo. ¿Por qué? Porque con el poder de Cristo somos más que vencedores. Ahora, ser una persona que no se fortalece espiritualmente a diario es un problema serio. Porque el diablo busca a quien no se fortalece en el poder de Dios para afectar la iglesia. ¿Sabe que la persona débil y que da rienda suelta a su debilidad es quien más daño le hace a la iglesia? Algunos dicen, no, desde que el pastor esté bien, la iglesia está bien. Hermano, si el pastor está bien, pero el miembro que está al lado del otro miembro está haciendo mal, el que está al lado sale afectado. ¿Por qué? Porque resulta que Dios no ha puesto para hacer luz a los pastores de la iglesia, es a la iglesia, a quienes puso para hacer luz en medio de las tinieblas. Con eso no estoy desanimando a ninguno, porque si alguien tiene que arreglar cosas con Dios soy yo, pero sospecho que algunos de ustedes también. El diablo afecta a la iglesia, afecta el hogar, afecta a la familia. El diablo envía espíritus demoníacos de crítica, de chisme, de orgullo, de arrogancia religiosa para perturbar su vida y la de otros. Es triste ser instrumentos del demonio para dañar. Es muy triste, hermanos, porque no solamente tenemos problemas, sino que causamos problemas. Esto es muy triste, es muy duro. ¿Han notado cuántas veces personas influyentes en la iglesia tienen un poder especial para disociar, para dañar vidas, para estorbar la comunión de los creyentes? ¿Se han dado cuenta? Eso pasa, hermanos. El diablo busca personas influyentes porque tienen capacidad para causar el mayor daño a los demás. Él es astuto, no será sabio, pero es astuto. Porque escuché un pastor que dijo, el diablo es más sabio que todos nosotros. Eso no es verdad. El diablo es más astuto que usted. El sabio es Cristo y usted debe adquirir sabiduría, porque la sabiduría siempre estará por encima de la astucia. Amén.
Los cristianos que hacen causa común con los que destrozan las ciudades en cada paro, en cada revuelta que surge, que ponen a ciertos líderes políticos como los supuestos salvadores de la sociedad, esos cristianos viven una vida espiritual raquítica. A este país no lo salva el próximo presidente, a este país lo salva Jesucristo. Y si Jesucristo no interviene en este país, nos hundimos igual que nuestros vecinos, perdónenme hermanos. Nos hundimos también. Saben, esta semana escuché un comentario hermoso. Colombia es el único país de América Latina, o si acaso uno de los dos únicos, que está recuperando el estado financiero económico que tenía antes de declarar la pandemia. ¿Sabe cómo se llama eso? Poder de Dios. Eso se llama misericordia de Dios. Porque lo normal es que a esta fecha los apartamentos y las casas valieran un 30-40% menos. Y los ricos del mundo estarían comprando predios, porque las crisis económicas las generan ellos. ¿Para qué? Para después comprar los bienes a precio bajo. Después vuelven y levantan la economía y ellos ganan mucho dinero. Eso hace George Soros, eso hace otros, a quienes los políticos de turno le están haciendo la fiesta. Hermanos, pero los hijos de Dios no somos de esos. Los hijos de Dios nos humillamos delante de Dios, porque si nos humillamos delante de Dios, Él pelea por nosotros. Él pelea por sus hijos, Él pelea por su iglesia. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Esos cristianos con vida espiritual raquítica que salen a destrozar la ciudad y que dicen es que si no hacemos así, no cambia esto. Y sí, va a cambiar, pero para hundirse más, para hundirnos más. A esos el demonio los usa muy fácil, porque a mayor debilidad espiritual, mayor capacidad para causar daño a los santos, mayor capacidad para causar daño a la iglesia y a la sociedad también. Satanás hace al marido imprudente, duro con la esposa, porque trabaja de día y de noche para que se divorcien. Pone en disensión los padres con los hijos, porque trabaja para destruir el hogar. Pero si estamos agarrados del poder de Dios, hermanos, no le vamos a dar ese gusto, porque en Cristo somos más que vencedores. Orad para que no entréis en tentación, le dijo Jesús a sus discípulos, cuando Él mismo fue tentado para no ir a la cruz. Pero no cayó, Jesús no cayó, porque se humilló ante el Padre, dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. No importó que en ese momento le dijo a sus mejores amigos, mi alma está triste hasta la muerte, oren y velen conmigo, y ellos se quedaron dormidos. Pero Él se mantuvo firme. Como Él dependía de Dios, no se hundió cuando vio a sus amigos dormidos en semejante situación. La respuesta a la primera pregunta que surgió del texto de Romanos 8:26 sobre por qué necesitamos orar es porque somos demasiado frágiles en nuestra fe, débiles de espíritu y necesitamos ser fortalecidos. La oración es nuestra arma para no caer en tentación. Separados del Señor nada podemos hacer, pero si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, podemos pedir lo que queramos y será hecho. Una oración eficaz tiene oraciones contestadas. Relación y comunión para ser oídos es la clave. Relación con Dios y comunión con Dios, y entonces nuestras oraciones tendrán respuesta. Necesitamos crecer, necesitamos ahondar, y para eso necesitamos disciplinarnos. No vamos a tener la bendición de una oración contestada, de un testimonio para contar, si no aprendemos a orar. Y no lo digo porque tenga autoridad, sino para que usted y yo reconozcamos la necesidad que tenemos, porque nos evitamos más de un dolor de cabeza si aprendemos a vivir en comunión con Dios, a tener una relación íntima que haga que nuestras oraciones pasen de este techo. Gracias a Dios, que Él tiene tanta misericordia, que a pesar de tantas debilidades, no nos deja hundidos. Pero téngalo por seguro que si crecemos en ese proceso
de tener comunión, de tener una relación, entonces veremos grandes cosas, grandes maravillas. Dios es fiel. Dios empodera a sus hijos. El poder que se mueve en la oración es superior al de la bomba atómica. Úselo, hermano. No sea víctima de lo que hace el mundo. Venza al mundo, porque el poder de Dios es superior al que está en el mundo. ¿Qué tal si oramos un momento? Señor, gracias, porque nos has bendecido tanto, nos has guardado tanto. Gracias porque eres fiel. Gracias porque traes para tus hijos tanta bendición y tanto potencial por el poder que se mueve en la oración. Señor, por tu misericordia pedimos que ese poder se manifieste en tus hijos, en esta iglesia. Que nos despertemos y que no durmamos más, porque necesitamos ser investidos de poder para que donde lleguemos seamos luz en vez de contribuir a las tinieblas. Gracias porque has sido fiel y nos has tenido tanta paciencia. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, luego vamos para la parte 3. Dios los bendiga, un abrazo y mil bendiciones.